Elementos del programa de formación. Una vez que tenemos identificado el grupo de aprendizaje y hemos realizado el análisis del puesto de trabajo y de los grupos, el siguiente paso es diseñar la planificación de formación propiamente dicho, para lo cual pasaremos a describir e identificar los elementos que los componen. Como hemos comentado anteriormente, la planificación de formación abarca todos aquellos objetivos, contenidos y actividades que se pretenden alcanzar y llevar a cabo con la impartición de un módulo formativo, curso, charla y otros. Los objetivos. En términos generales, los objetivos son enunciados que describen el tipo de conducta que el participante será capaz de llevar a cabo al final de un periodo de formación. Los objetivos representan las metas que queremos alcanzar y a su vez nos darán criterios para la selección y secuenciación de los contenidos de formación, recursos y materiales formativos, metodología y para la evaluación del aprendizaje. Clasificación de los objetivos. Los objetivos se clasifican según el grado de especificidad. Objetivos generales se formulan de forma amplia y hacen referencia a las metas finales que queremos conseguir con una determinada acción formativa. Ejemplo, enseñar los conocimientos, habilidades y actitudes que debe poseer el facilitador ocupacional. Objetivos específicos son una concreción de los objetivos generales y se formulan dejando claro los logros parciales que tenemos que ir alcanzando para llegar finalmente al objetivo general. Se centra en resultados concretos a corto plazo de, por ejemplo, módulos, sesiones o unidades de la acción formativa. Ejemplo 1. Conocer las habilidades de facilitación que caracterizan el buen formador. 2. Ser conscientes de la importancia de una adecuada planificación de la acción del facilitador. 3. Saber utilizar los distintos recursos didácticos en el aula. Objetivos operativos. Son una concreción más de los objetivos generales y por tanto de los específicos también, y se formulan en forma de conducta observable y medible. Ejemplo, diseñar y elaborar una transparencia para utilizar con el retroproyector. B. Según el nivel en que se expresa la conducta. Cognoscitivos. Hacen referencia a aprendizajes de tipo intelectual, es decir, conceptos, datos, hechos específicos, normas, clasificaciones, teorías, entre otros. Ejemplo, distinguir las distintas fases del proceso de formación de los grupos. Psicomotores. Hacen referencia a aprendizajes relacionados con habilidades o destrezas. El desempeño requiere la utilización adecuada de objetos, herramientas, ayudas, maquinarias o equipamiento. Ejemplo, elaborar la programación de una sesión formativa. Afectivos. Requieren la manifestación de actitudes, sentimientos y emociones que permiten que los facilitadores identifiquen aspectos de la forma que pueden ayudar a los participantes en el ámbito personal o social. Ejemplo, respetar las opiniones de los participantes. Los objetivos deben ser formulados de manera clara, concisa, no olvidando que dicha formulación debe responder a criterios de ordenación lógica, según los aprendizajes a alcanzar, su dificultad o complejidad, el interés o la necesidad, entre otros criterios. Desarrollo progresivo y adecuado, expresión de metas concretas y significativas, han de posibilitar la definición de los contenidos referidos a conocimientos, procedimientos y actitudes. Coherencia interna. Los contenidos. Una vez formulados los objetivos, debemos establecer qué conocimientos se requieren para alcanzarlos. Al hablar de contenidos nos estamos refiriendo al conjunto de conocimientos que debe alcanzar los participantes para el desempeño de su actividad profesional. Los contenidos en su totalidad están formados por conceptos, principios, teorías, hechos. Son contenidos teóricos que conforman un saber. Procedimientos o contenidos referidos a la utilización organizada del conocimiento conforman el saber hacer, son los contenidos prácticos. Actitudes, normas y valores que proporcionan el saber ser y el saber estar, cuyo campo de incidencia es el comportamiento laboral o contenidos de profesionalidad. Determinación de los contenidos de la actividad de formación. Para determinar los contenidos de la actividad de formación que se va a llevar a cabo, debemos tener en cuenta el perfil profesional de la ocupación, el cual es el referente formativo de la ocupación.
El nivel de partida de nuestros participantes para poder adaptar los contenidos a sus necesidades e intereses. El tema, seleccionando contenidos actuales y que favorezcan el autoaprendizaje. Contenidos relacionados con la profesionalidad, la objetividad de los contenidos, procurando que haya una concordancia entre el tema que se enseña y la realidad. Hemos de tener en cuenta a la hora de redactar los contenidos que no se trata solo de seleccionarlos, sino que hemos de organizarlos de manera lógica y adaptados siempre al nivel del grupo. Secuenciación de contenidos. Una vez seleccionados los contenidos, la labor consiste en ordenarlos secuencialmente. Se trata de integrar los contenidos que estén relacionados entre sí de manera que sean más fáciles de aprender, formando una unidad de conocimientos y colocando las unidades en una secuencia lógica que aumente la eficacia del aprendizaje. Una vez que hemos secuenciado los contenidos, debemos de ir comprobando si se adecúan a los objetivos que habíamos propuesto. Criterios de selección y secuenciación de contenidos. Para seleccionar y secuenciar los contenidos ha de tenerse en cuenta que los contenidos estén de acuerdo con los objetivos propuestos y con la temporalización prevista para alcanzarlos. Empezar por los contenidos más próximos y significativos para el participante, para llegar paulatinamente a lo desconocido, es decir, partir de las ideas previas del participante. De esta manera nos resultará más fácil introducir los nuevos contenidos. Partir de lo concreto para ir a lo abstracto. Ir de lo más fácil a lo más difícil, a fin de motivar al participante, permitiéndole la consecución de metas fáciles y rápidas. Las actividades. Una vez que se han definido cuáles van a ser los objetivos y contenidos de la planificación, sería conveniente diseñar una serie de actividades o acciones a proponer al participante, cuya realización implicase el aprendizaje de un determinado contenido. Las actividades pueden ser de diversos tipos. Además, el facilitador ha de tener en cuenta, a ser posible, las características propias del grupo al cual van a ir dirigidas antes de proponer una determinada actividad. De ello dependerá en gran medida el éxito o el fracaso de la misma. La metodología es una programación. Además de indicar y planificar los contenidos que vamos a impartir, es importante también plantear cómo los vamos a enseñar, es decir, hacerlo de forma que a nuestros participantes les resulte mejor y más fácil aprender dichos contenidos. Hace referencia a las vías por las que los participantes acceden a los conocimientos y dominio de los contenidos del aprendizaje. En otras palabras, consiste en una forma de ordenar o presentar la actividad de facilitación para conseguir los objetivos que se han definido. Es importante saber que no hay metodologías malas ni buenas, mejores o peores, sino que dependen de lo adecuado que sea para la situación concreta de la enseñanza-aprendizaje. La selección de una metodología u otra va a depender de las características del grupo, de los recursos disponibles, de las características profesionales y personales del facilitador, del tiempo del que se disponga y del tema a enseñar. Metodologías de enseñanza. El participante puede llevar a cabo su aprendizaje de diferentes formas o metodologías de enseñanza. Presencial. Los participantes y el facilitador están presentes en el área de aprendizaje durante todo el tiempo que dura el proceso de formación. Semipresencial. Durante el tiempo que dura el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay una parte o un tiempo determinado de la formación que es presencial. Suelen ser sesiones que se dedican a tutorías y el resto lo realiza el participante sin la presencia del facilitador. Esta metodología es llamada también B-Learning. A distancia. Este método se caracteriza por el hecho de que el participante sigue el curso alejado del centro del facilitador. Al principio, el participante contactaba con el facilitador a través de correspondencia. Posteriormente se empezó a utilizar el teléfono y actualmente se realiza a través del ordenador con la ayuda de programas de correo electrónico, teleformación o plataformas de aprendizaje. A través de este método de enseñanza, el participante regula su propio ritmo de trabajo, ya que es él quien decide cuándo empieza y cuándo acaba la sesión de estudio de los objetos de aprendizaje. Por este motivo se requiere una cierta madurez y capacidad de trabajo para que el método sea efectivo. Temporalización.
Una vez que el programa está estructurado en módulos, unidades didácticas o sesiones formativas, tendremos que hacer una estimación y distribución del tiempo que tenemos para su desarrollo. Implica determinar el número de horas de cada módulo, unidad didáctica o sesión formativa, considerando para ello algunos criterios como volumen de contenidos, índice de dificultad, distribución de teoría y práctica, importancia del módulo o contenidos en el curso, entre otros aspectos. Recursos didácticos. La utilización de los recursos didácticos es el valor añadido al propio proceso formativo en la medida que lo enriquece y lo hace más eficaz. En esta fase de la programación se trata de seleccionar los recursos en que se apoyará y reforzará la actuación del facilitador en su intervención en el área de aprendizaje. Entendemos por recursos didácticos todos aquellos materiales, medios didácticos, soportes físicos, actuaciones del facilitador y otros que proporcionan ayuda al formador para desarrollar su actividad en el área de aprendizaje. Ejemplo, manuales, retroproyector, pizarra, entre otros. Evaluación. La evaluación es imprescindible para dictaminar sobre los resultados de cualquier programa de formación. Consiste en la emisión de un juicio tras la recogida de información suficiente. En esta fase de la programación, la competencia del facilitador es establecer unos indicadores o criterios de evaluación para cada etapa del aprendizaje que se va a realizar. Estos establecen el tipo y grado de aprendizaje adecuado a los contenidos y objetivos previstos. En la determinación de estos criterios para la evaluación es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. A. Los criterios de evaluación deben derivarse de los objetivos propuestos, puesto que en ellos se indican las metas que han de alcanzar los participantes. B. Deben ser consecuentes con la metodología y dinámica del trabajo adoptada en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir que a la hora de establecer los criterios de evaluación, no solo nos vamos a fijar en la conducta final que se ha de alcanzar, sino también en los procedimientos utilizados. C. Haremos referencia a la adquisición de los objetivos en términos de capacidades. Así tendremos desde el saber, conocimientos conceptuales, saber hacer, conocimientos procedimentales, hasta el saber ser y estar, conocimientos actitudinales. La evaluación tiene varias facetas. La evaluación de los participantes, evaluación a facilitadores y también la evaluación del proceso de formación. De esta forma se obtiene información sobre los objetivos que se han alcanzado y sobre los efectos del proceso desarrollado. La evaluación del facilitador permite perfeccionar los aspectos más débiles de la programación. Al mismo tiempo, la evaluación de participantes es necesaria, tanto para establecer las calificaciones correspondientes como para medir el nivel de aprovechamiento. La programación de una sesión formativa. El último nivel de planificación de la formación es el que corresponde directamente a los facilitadores y consiste en diseñar cómo implementar, llevar a la práctica una sesión formativa. Una vez que se ha realizado el programa del curso o módulo formativo, el facilitador tiene que planificar su actuación directa con el grupo, es decir, programar cada sesión formativa en el área de aprendizaje. Para cada sesión deberá seleccionar los objetivos, contenidos, metodología, recursos o materiales, temporalización y evaluación correspondiente, siendo conveniente reflejar todo ello por escrito. De esta forma siempre tendremos planificado lo que queda por hacer y controlado lo que ya se ha hecho, evitando la posibilidad de olvido de lo que se hizo en la última sesión o lo que se pidió a los participantes que hicieran para preparar la sesión siguiente.